primer discurso que pronunció el Papa León XIV frente a la multitud que se aglomeraba en la Basílica de San Pedro Odilí. Un discurso que inicialmente es bastante extenso. Veíamos características importantes, este saludo que hace en español, que creo que fue la identificación del pueblo latinoamericano para con el nuevo Papa. Pero tenemos también más detalles respecto a las reacciones en la iglesia, aquellos que llevan una vida consagrada, para saber, ¿verdad?, el sentimiento de la elección del sumo pontífice. Y nos acompaña precisamente el sacerdote jesuita Carlos López. Es un gusto poder saludarte, padre, a esta hora y poder tener esa primera impresión respecto al nombramiento del nuevo sucesor de San Pedro en este segundo día de cónclave. Un cónclave bastante rápido. Así es, pues me da mucho gusto poder estar con ustedes y compartir estas impresiones con respecto a la elección del Papa León XIV. Y como bien lo dice, se trata de una elección bastante rápida. Suponemos que fue más o menos en el cuarto escrutinio, porque estábamos apenas en el segundo día del cónclave, y que de alguna manera marca efectivamente ese consenso eclesial que había entre los cardenales en la elección del cardenal Prevost, que ahora lo conocemos como el Papa León XIV. Padre Carlos López, muy buenas tardes aquí en Guatemala. Usted se encuentra en París, Francia. Qué gusto que nos acompañe con todo esto que son las primeras impresiones. Usted, como lo hacía también el Papa Francisco, pertenecía a la congregación jesuita. El Papa electo en esta jornada del cónclave, el Papa León XIV, pertenece a la congregación de los agustinianos. Según su vida consagrada, ¿qué lectura le da? ¿Será esto una continuidad al pontificado del fallecido Papa Francisco? Bueno, podemos darle muchas lecturas con respecto a la elección de un religioso en la cátedra de Pedro. Él es agustino, como bien decía usted. Efectivamente, el Papa Francisco pertenecía a la orden de los jesuitas. Yo creo que más allá de la identificación con una congregación religiosa o con una orden, creo que es importante remarcar, en primer lugar, la diversidad de carismas presentes en la Iglesia y cómo un papa que procede de una orden religiosa como los agustinos puede introducir, así como lo hizo el Papa Francisco a partir de la espiritualidad de los jesuitas y la espiritualidad ignaciana, el Papa León XIV puede introducir en la vida de la Iglesia una novedad muy fuerte bajo la espiritualidad de San Agustín. Yo creo que en el discurso que él hizo al inicio de su pontificado desde el balcón de la Plaza de San Pedro, utilizó varias palabras que son identitarias, podemos decir, del carisma agustiniano. Por ejemplo, la palabra corazón, que seguramente la van a ver luego en el escudo que va a identificar al Papa. El corazón en la espiritualidad de San Agustín es muy importante porque es el lugar del encuentro con Dios. Entonces, para decir efectivamente la riqueza de todos estos carismas presentes en la Iglesia se pone de manifiesto precisamente en la presencia de estos hombres que se consagran bajo un carisma específico y que comunican a la Iglesia y al mundo esa fuerza del Espíritu, esa fuerza que el Espíritu ha suscitado al interior de la Iglesia. Padre, hemos escuchado en un discurso por el Papa León XIV, donde remarca temas importantes respecto a la unificación de los pueblos, la construcción de puentes, el llamado a la unidad y sobre todo a la paz. ¿Podría ser, Padre, esto un mensaje que trace la línea de su pontificado? Es decir, estas son las realidades a las que se tenía que afrontar hoy el sucesor de San Pedro. Efectivamente, yo creo que algo que podemos subrayar de esta primera intervención del Papa en su mensaje es la palabra paz. Si nos damos cuenta, desde el saludo inicial, la paz esté con ustedes, que Él nos dirá después, es el saludo de Jesús resucitado a sus discípulos, es también el saludo del obispo en la acción litúrgica, y es también, creo yo, un grito profético en medio de este mundo
en el que hoy vivimos, tan marcado por las guerras, tan marcado por la violencia. Creo yo que el Papa León XIV trae un mensaje que va a estar muy marcado precisamente por ese deseo y esa búsqueda de la paz. Y una búsqueda de la paz que, escuchando en su mensaje, quiere ser una paz que, como él dice, desarmada y desarmante, ¿verdad? Y que pide de cada uno de nosotros perseverancia. Esto me hacía a mí recordar las palabras del Papa Francisco, donde dice que cada uno de nosotros somos artesanos de la paz, y precisamente esa paz es una búsqueda continua que empieza en los pequeños ambientes y que luego va creciendo para convertirse en una paz presente en todo el mundo. Entonces yo sí creo que su mensaje, a través de estas primeras palabras, de alguna manera van a evidenciar un poco la línea de su pontificado. Y por otro lado, creo yo también que hay una experiencia de continuidad con el pontificado del Papa Francisco. Lo citó en varias ocasiones durante este discurso, y algo que quizás podemos recordar de esas palabras es: permítanme continuar con la bendición que el Papa Francisco dio. Es decir, no solo por la bendición concreta del lunes de Pascua que el Papa Francisco da desde el balcón, sino esa bendición de lo que significó el pontificado de Francisco, y que León XIV seguramente quiere continuar en una iglesia que camina sin miedo, unidos, mano con mano, una iglesia sinodal, una iglesia que tiende puentes, que está abierta al diálogo, etcétera, etcétera. Todo eso nos evoca precisamente esas líneas de una iglesia que quiere responder a la realidad de nuestro mundo hoy. Padre Carlos López, valorando la trayectoria dentro de la iglesia antes del papado del hoy electo Papa León XIV. Así es, Odilí, vamos a hablar también la trayectoria, por supuesto, que ha tenido el Papa León XIV como obispo de Perú. Él hacía referencia precisamente a este lugar que lo vio pastorear durante los últimos años. Padre, quisiera preguntarle, a raíz de este análisis tan rico que nos ha hecho en torno al discurso que escuchamos en el balcón de la Plaza de San Pedro, ¿qué impacto podría tener esto para las comunidades de América? Es decir, el segundo pontificado con un papa americano que saluda en español dentro de su primer discurso. Creo que eso es importante, sobre todo para nosotros, ¿no?, los americanos, quienes vivimos en este continente. Sí, yo creo que es una experiencia que ilumina el corazón y nos llena de esperanza a quienes venimos de ese continente tan marcado por la fe, ¿verdad?, por la expresión de la fe, pero también tan marcado por las diferencias, por los conflictos, por la pobreza, etcétera. Yo creo que la experiencia del Papa León XIV de alguna manera nos deja entrever como continente americano la gran misión que tenemos en la iglesia y en el mundo, ¿verdad? Es un continente que de alguna manera quiere ser un continente abierto a las culturas, al diálogo, un continente capaz de ser luz, algo que también el Papa decía en su discurso, ¿verdad? Cómo nosotros podemos ser luz para el mundo. Y viniendo del continente americano, yo creo que de alguna manera nos plantea a nosotros un reto para continuar siendo luz, no solo hacia adentro, hacia nosotros mismos, sino un continente que es luz en toda la iglesia, en la Iglesia Universal, y un continente que puede ser luz gracias a su riqueza cultural, gracias a la diversidad de los pueblos, puede ser luz para todo el mundo, para que podamos entonces también entrar en diálogo con otras culturas y ser capaces de tender esos puentes de los cuales el Papa nos habla, y que creo yo ya es una gran primera invitación, no solo para la iglesia, sino para todos los seres humanos. Recordemos que el Papa Francisco y su pontificado se
se marcó precisamente por esa capacidad de encuentro no solo con los propios de la iglesia, es decir, no solo con los cristianos, sino con los hombres de toda religión, de todo pueblo, y lo mismo creo yo que el Papa León XIV quiere marcar como línea directriz de su pontificado y por lo tanto también de la vida de la iglesia y todos los que en esta iglesia peregrinamos, como él dice, juntos, caminamos juntos, utilizando esta frase célebre de San Agustín, su santo patrono: para ustedes soy obispo, pero con ustedes soy cristiano. Y yo creo que eso de alguna manera nos muestra precisamente el deseo de este pontífice de caminar como pueblo, de caminar unidos, ciertamente teniendo a la cabeza a Cristo y a Él, que en este momento es para nosotros el sucesor del apóstol Pedro. Padre Carlos López, bueno, una pregunta que nos hacemos todos ahora que inicia pues su pontificado, pues es cuáles serán los retos que él va a enfrentar a partir de ahora, porque lo han mencionado muchísimo, que por supuesto hay que orar mucho por él, porque a partir de ahora él lleva sobre sus hombros una pesada cruz también. Así es, yo creo que, bueno, él se enfrenta a muchísimos retos, tanto al interior de la iglesia en cuanto institución, como también en el diálogo con el mundo, ¿verdad? Y yo aquí sí quisiera hacer como referencia un poco al nombre que él elige, ¿verdad? Al nombre de León, porque por un lado efectivamente podemos recordar al predecesor, a León XIII, ¿verdad? Un papa de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y que su pontificado se caracteriza precisamente por ser un papa que vino a renovar de alguna manera la visión del pontificado a través de una visión más social en la iglesia. De hecho, una de las encíclicas fundamentales de León XIII, que se llama Rerum Novarum, es decir, hacer nuevas todas las cosas, de alguna manera lo identifica precisamente como el papa de la justicia social, de la defensa de los derechos de los trabajadores y por lo tanto de su dignidad y del diálogo con el mundo moderno. Y de alguna manera el Papa León XIV se identifica precisamente con esa experiencia social y lo podemos ver cuando leemos su biografía, por donde él ha pasado, su conocimiento. Fue prior general de la Orden de los Agustinos y eso le permitió tener una mirada amplia en el mundo. Luego nacer en Estados Unidos de una familia migrante también le permitió vivir esa realidad tan actual en nuestro mundo hoy. Y luego su periodo como misionero y luego como obispo en el Perú, que le tocó entrar en una realidad de pobreza, una realidad de miseria que es muy frecuente en nuestros pueblos en América Latina. Y finalmente, como prefecto del dicasterio para los obispos, de alguna manera le permitió tener una mirada amplia de la realidad de la iglesia en todo el mundo, porque él tenía que tener diálogo con los nuncios apostólicos presentes en todo el mundo y eso le permitía tener información que venía de todas partes. Entonces yo creo que el Papa se encuentra delante de los retos al interior de la institución eclesial con el tema de la sinodalidad, de avanzar en aquellos primeros pasos que el Papa Francisco pudo haber dado y también enfrentar las problemáticas internas ligadas a los temas de abuso, a los temas de la búsqueda de poder, etcétera, que se da como se da en toda institución humana, también al interior de la iglesia, y él tendrá que enfrentar a eso, pero luego también le tocará dialogar con este mundo que se encuentra en constantes cambios, este mundo que, como yo ya decía, marcado por la guerra, por la división, este mundo marcado por la violencia y la pobreza. Él viene precisamente para ser un mensajero de la paz. Y eso es de alguna manera el rol que la iglesia puede tener en medio de esta realidad y que él lo expresa de manera muy elocuente en este primer discurso
que ha pronunciado ya desde el balcón de la Plaza de San Pedro. Muchísimas gracias, Padre Carlos, por habernos dado pues esta pauta, esta entrevista importantísima, Odilí, con mucha riqueza en torno a lo que puede ser el pontificado. Sin duda alguna, comprendiendo cómo a partir de ahora, pues este máximo jerarca de la Iglesia Católica estará acompañando a su feligresía católica en todo el mundo. Haremos un breve corte comercial, pero ya regresamos. David. Patris et Filii et Spiritus.